Entonces vamos a arrancar sin más preámbulo. Vamos a compartir. Estamos por aquí. Bien. Genitalidad, pero ahora vamos a la femenina. Habíamos terminado por completo la masculina, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien, buenísimo. Vamos a arrancar entonces directamente desde femenina. Acá estamos. Y de esta nada, ¿no? Recuérdenme porque doy como 4 veces lo mismo, entonces quedo media turuleca. No, nada. Bien. Hoy vamos a ver. Buenísimo. Pero pregunto por las dudas. Bien, vamos a arrancar entonces. En la clase pasada, como habíamos dado sí genitalidad masculina, estoy segura que habíamos hecho una comparación rápida de las grandes diferencias que teníamos entre, por ejemplo, órganos externos y órganos internos, la producción permanente de estos espermatozoides versus la producción total en el momento de la gestación, o sea, nacemos con la cantidad de óvulos que vamos a tener el resto de nuestra vida, y básicamente que en el caso de la genitalidad masculina comparte uno de sus conductos más importantes con el sistema renal o sistema urinario, y en el caso de la genitalidad femenina no, son dos sistemas totalmente independientes, ¿sí? Entonces, órganos que componen la genitalidad femenina, ¿quién se anima a nombrarlos desde afuera hacia adentro? Desde afuera hacia adentro. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? A ver. ¿Lo puedo decir? Sí, por favor. Dígame si me equivoco. Sí, yo te paro. Trompa de falopio, el útero, la vagina. Pará. Vamos a ordenarlo. De afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. De afuera, el monte de Venus. Muy bien. Labios mayores, labios Sí. menores. Bien. Vestíbulo vaginal. Clítoris, uretra, ¿dije? No. La Perineo. uretra está ahí, pero no forma parte de la genitalidad, pero está ahí, está bien. Hay que nombrarla porque está. Bien. ¿Qué más? Bueno, labio menor, labio mayor, vestíbulo, monte de Venus, clítoris, y después los internos, el útero, la vagina, ovarios, trompa de falopia. Bien. Ahí nomás. Ahí nomás. ¿Y qué? Bien, perfecto. Acuérdense que si en alguna de las preguntas les pido a ustedes que vayan en orden, presten atención de dónde hacia dónde, ¿sí? Para poder ¿Cómo ubicarlos. sería? En ese caso, sería vagina antes que útero. Trompas y Vagina antes que útero. ovarios. Claro, Trompa. vagina, útero, trompas, Claro, sí. ovarios. Exacto. Yo lo Como si tengo mezclado acá en el resumen. no hay problema, es como para irnos ordenando. No sé si vamos a pedirlo ordenado o no, pero simplemente como para que tengan un orden ustedes y no dejarse. Nos pasó que en un examen no podíamos hacer caer a la alumna de que lo que les faltaba era vagina, porque no tenía desordenado, y decía, ¿qué me pasa? Y no sé, pero casi lo más importante, ¿por dónde va a entrar todo? O sea, y bueno, a veces pasa que cuando uno no se ordena bien, cuesta memorizarse todos los órganos. Bien, perfecto. Entonces, tenemos algunos órganos que vienen en duplas y otros que vienen individual, ¿sí? Entonces, tenemos 2 ovarios, 2 trompas de falopio, el resto, salvo labios mayores y labios menores, que son derecho e izquierdo en cada uno de los casos, el resto vienen todos de a uno, ¿no es cierto? Impares. Bien, fíjense que la ubicación del útero es por encima, ¿sí? Apoyado por encima de la vejiga. Pero no es que quedas totalmente apoyado, esta me la voy a saltear un segundo, sino que tiene justamente estos ligamentos anchos, los ligamentos suspensores, que van a ayudar, son sumamente importantes porque van a ayudar a mantener este útero, ¿sí? E incluso los ovarios, en una posición casi flotante, ya que no hay otro órgano por debajo que lo esté sosteniendo o por los costados. Sino imagínense que cuando uno se ladeara hacia el costado, si no tuviéramos estos ligamentos que nos mantienen, el ligamento ancho y los ligamentos suspensores que nos mantienen al útero y a los ovarios en su posición, ladearía todo el cuerpo y ladearía el útero incluso.
provocando así posibles adherencias entre el útero y las trompas, si nosotros quedáramos de costado todo el tiempo. Entonces, estos ligamentos son súper importantes. El hecho es que muchas veces estos ligamentos se ven extremadamente estirados en el momento del embarazo y a veces no se les da el tiempo de retomar, por lo cual nosotros consideramos dentro de los que son los embarazos peligrosos, embarazos que tienen de menos de un año, los consideramos como peligrosos, es decir, menos de un año posterior a un embarazo anterior. Los consideramos como potencialmente peligrosos justamente por esto, porque no le hemos dado el tiempo suficiente de recuperación a estos ligamentos para generar un soporte para este nuevo embarazo, ¿sí? Un soporte es suficiente. ¿Y qué son las cosas que nos pueden llegar a pasar? Y que caiga, ¿sí?, demasiado sobre la vejiga y tengamos justamente micciones espontáneas sin deseo, ¿no? O sea, es porque disminuye la capacidad, como podemos ver acá. Imagínense, ay, perdón, este útero ya está apoyado, si bien está suspendido, está apoyado sobre una vejiga de un tamaño normal, que ustedes saben que cuando la vejiga se llena, aumenta levemente de tamaño y al vaciarse reduce levemente. Pero es un órgano que usualmente suele mantener su tamaño. Ahora, si se ve comprimido por un útero que no tiene un soporte ligamentoso suficiente debido a la falta de recuperación posterior a un embarazo, más un bebé de unos 3 kilos, más 2 kilos más entre placenta y líquido, imagínense cómo va a estar esa vejiga, permanentemente comprimida, reduciendo así su capacidad de contener, ¿sí? Entonces, sumamente importante estos ligamentos que se recuperen en tiempo y forma, ¿sí? Como vemos acá, esta sería la estructura con ciclo y todo de un ovario. Nosotros, a pesar de que le llamamos óvulo normalmente eh, a los óvulos, perdón, a cada uno de estos folículos primarios que tenemos dentro de los ovarios, hay una fracción de tiempo muy corta en la que este cuerpo se llama óvulo. Y ahora vamos a ver cuál. Al principio tenemos este folículo primario que nosotros nacemos, como decíamos, con la cantidad de folículos primarios con la que vamos a mantenernos el resto de nuestra vida, perdiendo poco a poco, acorde a cada menstruación, uno u otro folículo primario o secundario en ese caso. Profe, Sí, decime. esto ya sería el ciclo, ¿no? Claro, ahora lo vamos a ver bien claro, pero básicamente en este caso sería el ciclo de maduración dentro del óvulo, del ovario, perdón. Lo que vemos que nosotros nacemos con los folículos primarios con los que vamos a contar el resto de nuestra vida. Y a partir de esta primera menstruación, ¿sí?, de esta menarca, lo que nosotros tenemos es que perdemos uno de estos folículos cada mes, alternando entre un ovario y otro. ¿Sí? Yo tengo la imagen, profe, acá. A ver, ¿querés compartirla? Para un cachito. Sí. Ahí lo paro de compartir y lo compartís. No sé cómo darlo vuelta a la cámara. Cuando ponés compartir pantalla. Ok. Tenés cómo es el ciclo completo. Bien, buenísimo. Genial. Después si lo tenés en imagen o subido, lo podemos subir a la plataforma, si lo podés compartir también con tus compañeros. Sí, lo tengo en imagen. Después buenísimo. lo comparto. Después sí. te habilito para que lo compartas en la plataforma. ¿Sí? Perfecto. Entonces, buenísimo. Entonces, vemos que estos folículos primarios son los que vamos a contar, que van madurando poco a poco hasta que estos folículos en crecimiento van a tener esta corona radiada, que es la que después va a permitir justamente que el espermatozoide ingrese a esa corona radiada, que es parte de este desarrollo que se necesita, y en este caso, este folículo que va a contener al ovocito primario, ¿sí? Fíjense, folículo primario lo contiene al ovocito primario, entonces va a poder después, una vez que esté maduro, que este se rompa en el momento de la ovulación,
y salga este ovocito secundario listo para ser fecundado. Mientras sale como ovocito secundario, sigue siendo ovocito secundario. De hecho, si no se encuentra con ningún espermatozoide, sigue siendo ovocito secundario, no óvulo. ¿Sí? ¿Cuándo pasa a ser óvulo? Pasa a ser óvulo cuando ingresa el espermatozoide dentro. ¿Por qué? Porque recién ahí tiene la carga genética completa. Acá tenemos un 50% de la carga genética que necesita una célula para hacer, ¿sí?, un óvulo. Óvulo le llamamos a cuando tenemos la carga completa, por lo cual tiene que haber un espermatozoide dentro. Pero es casi un espacio inexistente, porque a partir de que tenemos el espermatozoide dentro es porque se produjo la fecundación y empezamos con una división celular a generar esta mórula, ¿sí?, que va a ser posteriormente el feto. Entonces es casi un momento virtual, el que tiene como óvulo en sí mismo, ¿sí? Que nosotros lo llamamos óvulo desde que está dentro del ovario hasta que después el óvulo fecundado. Y en realidad no existe tal nombre, ¿sí?, en la parte bibliográfica. Bien, entonces, acá vemos la ubicación y por este lado lo que vamos a ver es en este corte transversal qué tan alto están las trompas de falopio en relación al útero. Por lo que, y esto lo hemos hablado con el resto de las clases, cuando hablamos de hacer posiblemente una vasectomía en relación a hacer una ligadura o lisis de trompas, es muchísimo más invasiva la cirugía que debemos hacer para evitar el embarazo por este medio. Entonces, en ese caso, nosotros como comunicadores de salud tenemos que fomentar justamente la vasectomía versus la ligadura o lisis de trompa. Lisis quiere decir corte, ¿sí? ¿Hasta acá dudas? No, profe. No, perfecto, me encanta. Bien. Como nos decía la compañera, ¿sí?, acá podemos ver desde los genitales externos cómo está compuesta toda esta genitalidad femenina. Vemos el monte de Venus, ¿sí?, que normalmente tiene justamente este vello púbico, porque está ubicado sobre el pubis, por eso recibe este nombre. Los labios mayores, ¿sí?, también son aquellos que tienen vello, no así los labios menores, ¿sí? Vemos el clítoris, y el orificio de la uretra no lo consideramos parte de la genitalidad, pero tenemos que saber que está. ¿Por qué? Porque la presencia o ausencia de este nos estaría indicando que nosotros a la hora, por ejemplo, de colocar una sonda vesical, no estamos viendo o visualizando bien justamente el orificio por donde debemos ingresar la sonda. Siempre les digo a los chicos cuando hacemos prácticas en relación a la colocación de sonda en mujeres, es que a la hora de realizar esta apertura, yo tengo que ver 3 presentaciones, ¿sí? Clítoris, orificio uretral y vagina. Si yo no veo 3 presentaciones y veo solamente el clítoris y una sola perforación, es decir, un solo orificio, lo que estoy viendo siempre es vagina. No puedo estar viendo, por más grande que sea, por más pequeña que sea la vagina, no puedo estar viendo uretra antes, o orificio uretral, antes que orificio vaginal. O veo las 3 presentaciones, o en el caso que esté viendo un solo orificio, lo que estoy viendo es vagina. ¿Qué pasa si veo uno solo? ¿Dónde está entonces ubicada el orificio de la uretra? Nos pasa muchas veces que, y sobre todo con prolapsos, con personas muy mayores, desciende el techo de la vagina y esto como que queda invaginado, por decirlo así, justamente no era la palabra más apropiada, porque estamos hablando de la vagina, pero queda invaginado el orificio uretral. Es decir, que tengo muchas veces que dentro de la vagina, en el techo de la vagina, tener ubicado la uretra, ¿sí? Es muy importante que la ubiquen. Su colocación de sonda en ese caso va a ser más difícil, ¿sí? Porque vamos a tener que
intentar, por supuesto, de que no se nos vaya a vagina a la hora de introducir la sonda, pero debemos tenerlo en cuenta a la hora de visualizar, ¿sí? Antes de realizar nuestra técnica de colocación de sonda vesical. ¿Dudas hasta acá? No, No, bien. ¿Qué se nos quedaron? Se nos quedaron las glándulas, ¿sí? Estas glándulas que nos ayudan con lo que es, ¿a dónde están? Perdón, se me ponen tan más arriba. Las glándulas que nos ayudan justamente con estas secreciones que van a humidificar, ¿sí? Y mantener una flora apropiada, ¿sí? Las vamos a ver ubicadas, a ver, me parece que estaban en una, estoy mal. Sí, acá. La glándula vestibular mayor, ¿sí? Y el bulbo vestibular es justamente parte de lo que nos ayuda a mantener esta humidificación y a la hora también de la excitación previa a un coito o no, ¿sí? Vamos a tener esa humedad propia que es lubricante para la inserción, en este caso, en el caso de la reproducción, del pene, o en el caso de la sexualidad en general. Profe, Sí, diga. buen día. Bueno, ¿cómo le Mari va? mandó un mensaje. Sí, Mari mandó un mensaje al grupo, dice que no puede entrar. que no, a ver, vamos a ver. No tengo a nadie en espera, pero vamos a ver qué pasa. No, no tengo a nadie en espera, chicos. No sé que prueben de nuevo y prestamos atención. ¿Qué le dice? Dice no me puedo conectar. No me puedo Ah, conectar, puse. capaz que no puede conectarse por los datos, porque no tengo a nadie en lista de espera ni nada para. Bien. Cualquier cosita avísame a ver cómo podemos ayudarla. Bien, entonces, ¿cuál es la función del clítoris? Chan, chan. De a uno, ¿eh? Profe, no quiero decir una cosa por otra, pero no tengo ni idea. Está bien, es buena pregunta. Acá yo lo tengo escrito, A ver, lo busqué, sí, dice, es el homólogo del pene masculino, exacto. pero a diferencia de este no está atravesado por el conducto de la uretra. Bien, ¿Es para eso? entonces. Yo te iba a decir cumplía deseos sexuales, pero no sé. Sí, No quería totalmente, meter la pata. totalmente. No, exactamente. Forma parte de la excitación previa para la lubricación, por ejemplo, de la vagina a la hora de la penetración. ¿Se entiende? Entonces, Bien. forma parte de la sexualidad, no así de la reproducción, si bien una puede o no acompañar a la otra, ¿sí? Es un pene atrofiado. Esa sería la definición. Entonces, el clítoris es un pene atrofiado. De esa manera nosotros vemos que cuando el bebé está en gestación, y esto lo van a ver más claramente materno, cuando está en formación, es complejo distinguir si son varones o mujeres al principio de esta gestación. ¿Por qué? Porque en el caso de los varones no termina de descender los testículos y porque ambos tienen este pene, ¿sí?, corto. Entonces todavía no se distingue si ese pene va a seguir creciendo para transformarse en genitales masculinos o si va a quedar así atrofiado como es en el caso de los genitales femeninos. También tiene prepucio, a igual que el pene masculino, que es esa piel que lo recubre y que protege de la sensibilidad permanente, o sea, de la exposición permanente. También es eréctil y retráctil ese prepucio, ¿sí? Es básicamente igual, pero en cuanto a nivel excitación. Pero no tiene la función, como dice, como es un pene atrofiado, es reducido en tamaño y no está atravesado por ningún conducto interno, como es el caso de la uretra en los hombres. Yo digo más que nada para que ustedes tengan conciencia de cuáles son todas. Fíjense que acá, cuando vemos el clítoris, parte de esta parte superior de los labios menores, ¿sí? Fíjense, queda como recubriéndolo, pero se llama prepucio, a igual que en el caso de él.
Bien, ya hablando de ovogénesis, vamos a ver cómo es esta justamente formación. Podemos ver que este ovocito dentro del folículo primario va a lograr llegar a madurar a través de, primero, la mitosis, ¿sí?, como primera división celular, y luego a través del crecimiento. Durante todo este periodo de infancia va a quedar como latente, simplemente madurando para que este folículo primario se transforme en folículo en crecimiento, ¿sí? Y luego de eso va a pasar a ser un folículo vestibular maduro, que es previo a la ovulación. En el momento de la ovulación, este se transforma en un ovocito secundario, ¿sí?, para poder ser posteriormente o no fecundado, ¿sí? En el caso de producirse la fecundación, como ustedes están viendo hasta acá, no se termina la división celular. Quedamos en ¿cuántas? Una sola. ¿Qué tenemos antes que esto? Una mitosis. No hubo otra división. La nueva división, ¿sí?, se va a transformar justamente, y es este el momento en el que se llama óvulo, como pueden ver acá, cuando provoca la meiosis, ¿sí?, que es completada solo si tiene lugar la penetración del espermatozoide. O sea, no solamente el coito, sino que se tiene que producir la fecundación, es decir, la introducción de este espermatozoide que tiene la mitad de la carga genética, ¿sí?, en el caso de los hombres, juntarse con este óvulo, que recién ahí se llama óvulo, hasta este momento era ovocito secundario, ¿sí?, y pasa a ser óvulo cuando dentro de la misma cámara tenemos ambos contenido genético, por lo cual tenemos carga genética completa, lo que va a permitir la posterior división celular hasta formarse justamente las mórulas a través de la división de 2 pasa a 4, de 4 a 8, de 8 a 16. Ahí se llama ya mórula, ¿sí? Eso lo van a ver más a profundidad en maternidad, en materno-infancia, perdón. O ustedes ya cursaron materno-infancia. No, profe, yo no. Ah, Yo sí, algunas profe. Yo sí. lo diste eso a mayor profundidad, ¿no es cierto? No. No, profe, me dice ahora. Eh, sí, lo habían Sí, sí. explicado, dijeron que lo teníamos que ver en lo teníamos que ver en biología, le dijimos que no lo llegamos a ver, Ah, entonces fue y nos explicó. bueno. No Estamos... sé cómo sería, si se ve en biología, si se ve en materno, pero ella nos No, explicó. se da en biología, lo que tenemos que dar en biología nosotros es entender cómo nacemos nosotros, cuál es la genitalidad, cuál es la función, pero la fecundación para pasar a la división la tenemos que dar desde cero nuevamente con nombres ya muchísimo más específicos como membrana pelúcida, que no voy a pretender que se lo aprendan ahora. De esto me interesa un poco más que se sepan sí el ciclo uterino completo, ¿sí?, que mayormente lo conocemos, pero es importante que ustedes lo sepan expresar para poder ayudar a otras personas, ¿sí?, a conocerlo. Entonces vamos a tener este folículo primario en la fase folicular, folículo vestibular, ¿sí?, que es el que nos deja este espacio y va polarizando el folículo primario, ven cómo lo pone sobre uno de los costados para que en el momento de la ovulación se rompa, ¿sí?, y permita la salida de este folículo para llamarse ya folículo secundario. Este residuo pasa a formar parte del cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo se va a producir una degeneración de todo este saco, ¿sí?, produce una degeneración hasta que sí, no se desintegra, en realidad quedan los folículos, pero ya no tienen la utilidad que venía conformando, ¿sí? No se reutiliza. Como nacemos con la cantidad de folículos primarios y ovocitos primarios, entonces ya no tiene utilidad dentro del ovario. Entonces, dentro de esto como lo podemos evidenciar, vamos a tener las capas, y esto lo van a ver sí más en profundidad en materno con un útero completo, pero las capas del endometrio van a ver ustedes que van a tener diferentes engrosamientos
y va a depender justamente de la función. En el momento en el que esta capa de endometrio se ve más engrosada, es justamente cuando tiene la vascularización necesaria para la retención de este ovocito secundario fecundado, que ya en ese caso se va a pasar a llamar de mérula, más adelante no es todavía feto, pero avanza muchísimo más en la división celular de este óvulo, entre comillas, fecundado. Entonces, se alojaría una vez que ya está fecundado. Ustedes saben que la fecundación mayormente se da en la trompa de falopio, no en el útero específicamente. Por eso decíamos que necesita muchísima energía el espermatozoide, porque tiene que viajar. Ustedes vieron todo el conducto que tiene que viajar en el hombre, más viajar ascendente desde vagina, útero hasta trompa de falopio, y ahí recién ingresar, lo cual también representa un esfuerzo energético importante, ingresar a el óvulo para fecundarlo, ¿sí? Entonces, en ese caso, vamos a tener la fase secretora, ¿sí? Donde vamos a tener justamente el comienzo después de la menstruación en el caso de que no se dé la fecundación de este óvulo, ¿sí? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, bien. Glándulas mamarias. Aquellos que hayan dado en endocrino, ¿sí? Se acordarán, los que dieron en relación se me fue, a las gónadas, perdón, en las glándulas, perdón, en endocrino, recordarán que tenemos nosotros cordones, ¿sí? En endocrino tenemos 3 tipos de estimulación para la secreción de las hormonas. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan los 3 tipos? Qué problema, ¿eh? Una era hormonal, Muy bien, nerviosa, una, sí. ¿La última? y me falta Humoral. humoral. Humoral, exacto, muy bien, de los líquidos Logré específicamente. entrar, profe, tarde, pero entré. ¡Ay, muy bien, bienvenida! No hay problema, la estamos grabando. Entonces, acuérdense que teníamos estos 3 tipos de estimulación. ¿Cuál creen ustedes que se utiliza para preparar justamente esta glándula mamaria para la secreción y preparación de esta leche materna, que inicialmente va a ser el calostro, en el momento del embarazo? Hormonal. Sí, a través de cadenas ganglionares. Y en esto hago bastante hincapié porque ustedes tienen que saber, posterior a esto, ¿sí? Posterior a la estimulación para la secreción, no solamente eso, sino que cuando tenemos a veces presencia de cánceres, cáncer de mama, por cadena ganglionar, y se acuerdan que parte de este sistema inmune a través de eh, los, eh, los canales linfáticos, se terminan viajando algunas células cancerígenas, entre otras cosas, por, por similitud, es decir, comparten hormonas. Cuando tenemos cáncer de mama, automáticamente hay que tratar o controlar un posible cáncer de útero, ¿sí? En ese caso sería metastásico, ¿sí? Esto lo van a ver más en el taller de Eddie en tercero. Pero es importante que ustedes puedan interpretar de que esta cadena ganglionar transporta la información y que comparten las hormonas. Entonces, muchas veces en la extracción de mama se saca la mama y todo el cordón linfático, ¿sí? Que permite el viaje de estas hormonas. Entonces, tenemos un brazo que está muchísimo más inflamado, edematizado que el otro, que es el brazo donde se sacó la cadena ganglionar o el cordón linfático. ¿Y por qué se pone más edematizado? ¿Se acuerdan? ¿Quién se encarga de reabsorber los líquidos del
del intersticio para devolverlos a la circulación sanguínea? ¿Tiene que ver con la linfa? Exacto. Yo estoy sacando estos conductos de reabsorción de líquidos. Entonces siempre voy a tener un brazo más edematizado, ¿sí? Con mayor cantidad de líquido. Ese brazo no hay que usarlo mucho, y mucho menos para barrer, ¿sí? Porque estamos forzando las funciones del cuerpo. Pero fíjense ustedes cómo se relaciona todo. Estamos hablando de un cáncer de mama, en donde que para evitar justamente un cáncer uterino se extrajo la mama y la cadena ganglionar, y este brazo lo vemos edematizado. Consecuencia de la cadena linfática, que es también la encargada de la reabsorción de estos líquidos intersticiales. Entonces, ustedes lo que tienen que aprender ahora, que ya terminamos de ver todas las unidades con esta de hoy, lo que tienen que aprender justamente es a relacionar. Relacionar es lo más importante. Así que a partir de la clase siguiente, vamos a trabajar con casos. Ya se acuerdan que les dije, estudien todo porque en las últimas 3 clases vamos a repasar, o sea, hacer clases de consulta, de ping-pong de preguntas y respuestas, para estudiar. Pero si ustedes no traen nada estudiado, no le van a sacar ningún provecho. Yo voy a hacer una pregunta y se van a quedar todos callados. Y ahí no les va a servir ni a ustedes ni a mí. Yo la cobro igual. Ustedes ya lo saben, como les digo yo siempre. Yo vengo, me siento, los escucho, les doy, pero si ustedes no les sacan provecho a la clase, ¿quién pierde? Yo no pierdo. ¿Sí? Así que estudien como para empezar a prepararse para el final, para que los casos que traigamos y trabajemos, ustedes puedan hacer relaciones entre todas las unidades que estuvimos viendo hasta el momento. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, Yo buenísimo. hoy me junto con una compañera ya a estudiar para el final. Bien, bien. Empiecen a intentar hacer, ¿se acuerdan que aquellos que tienen el libro El Tórtora, al final de cada unidad, tiene preguntas y aparte tiene relaciones con los otros sistemas? Hay una imagen en donde te dicen, por ejemplo, dimos hoy sistema urinario. Bueno, ¿cómo se relaciona con el cardíaco? ¿Cómo se relaciona con el nervioso? ¿Cómo se relaciona con el endocrino? Están todos relacionados. Fíjense, ¿cómo relacionamos urinario con estos 3 que acabo de nombrar? A ver. Intenten hacer relaciones, a ver qué puede pasar. El urinario Sí, con el femenino y la vagina se conecta con los riñones. Todo eso. la vagina no se conecta con los riñones. No, pero si no, que la orina va hacia a la vejiga y todo eso. Sí, pero no. Yo hablo de un sistema a otro. Con el genital, sí, puede ser que se relacione. Pero pensá en lo que te dije. Nervioso, endocrino, ¿qué más nombré? Nervioso, endocrino Urinario. y cardiovascular. Y cardiovascular con el urinario. ¿Qué relaciones pueden hacer? Con el urinario con el nervioso, porque el sistema autónomo es el que manda ¿cómo es? Ay, no me sale la palabra. Los estímulos para que sepamos que tenemos ganas de orinar, algo así. Bueno, sí, y tenemos musculatura, por lo cual vamos a tener involucrado tanto el sistema, claro, músculo esquelético con el nervioso, es voluntario, así que forma parte también del sistema musculoesquelético. Yo retengo y Sí. libero acorde a la necesidad. Bien, ¿con qué otro? Circulatorio, a ver, o cardiovascular. Filtran, chicos, filtran la sangre. El sistema urinario o renal filtra la sangre. ¿Y para qué sirve que la filtre? Va a retener, además de los electrolitos no necesarios, los residuos que la sangre transporta, además va a retener los líquidos en Va el a desechar. exceso, por lo cual ayuda a mantener la presión. Lo que no sirve. Sí, pero aparte ayuda a mantener la presión arterial. Sí.
porque retiene los sodios o libera los sodios. ¿Y qué otra cosa? El agua. Fíjense que en El realidad, equilibrio. sí, hidroelectrolítico, totalmente. ¿Y con el endocrino? Hormona antidiurética, suprarrenales. Fíjense cómo podríamos relacionar todos los sistemas con todos. Pero lo que es sumamente importante es que ustedes puedan hacer esas relaciones cuando entienden. Entonces, estudien los sistemas para la clase siguiente y empezamos a hacer trabajos de problemas en donde veamos un paciente desde todas las aristas, para ver cómo relacionamos un sistema con el otro, ¿sí? Profe, le hago una consulta. Sí, dale. ¿Cuándo hacen el recuperatorio? En la última semana de noviembre. Ah, bueno, gracias. Profe, Sí, ¿el final va a ser así, con un caso, o sí, cómo va a señorita. ser? Sí. Y Preguntas con a bolilla, desarrollar relacionando más de uno. No a bolilla no, porque van a ser escritos. ajá, bueno. Es ¿Cómo un escrito, formato, profe? sí, es un formato escrito presencial se llama. Ya lo vamos a trabajar la clase que viene. Pero estudien y yo la Ah, clase que leámoslo viene les por cuento. ¿Sí? sí. Estudien. Profe, Sí. ¿le puedo hacer una consulta? Dale, decime que queda un minuto. Ya. Bueno, no, por el tema que estábamos hablando de las mamas, el cáncer de mama, eso. Sí. Yo el mes pasado me fui a hacer un control y yo debajo de las axilas, donde están los ganglios, tengo como muy inflamado y lo Sí. tuve siempre desde chica. Y es la primera vez que un médico me hace todo el examen físico y me dice que tengo 2 glándulas mamarias más. Entonces, que tengo más, ¿cómo se llama? Soy más propensa a tener un cáncer de mama, digamos así. Claro, tal cual. Sí, ¿Es así? sí. Yo no Es sabía así. eso. Vio que hay que ir al médico cada tanto, sí, las mamas no son jodas, uno no le da mucha bolilla, pero sí es cierto. Bueno, no quisiera que se les corte hablándolo a la mitad. Nos encontramos.